conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva cosecha de este programa radial. Hemos preparado las diferentes secciones con el deseo de que entre todas y todos podamos comprender y analizar la realidad mejor. Agradecemos a las radios nacionales e internacionales por retransmitir nuestro programa y también a quienes nos escuchan dentro y fuera del país. Muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Les invitamos también a buscar este y otros programas en nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz. Soy Edgar Rosales, damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. César Villalona, nuevamente bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Edgar? Quiero saludar muy afectuosamente a toda la audiencia de Vamos al grano. Ahí está el saludo, César, para todas y todos los que se dan cita con nosotros a través de este espacio. Tema de esta mañana, César, para conversar: presidente Bukele, ¿liderazgo real o virtual? Ahí está la interrogante. Pero como ya es costumbre, antes de comenzar nuestra charla con César, les presentamos una sección que nos sirve de introducción al tema que vamos a tratar en el programa. Les invito a escuchar entonces nuestra cápsula antes de ir al grano. Adelante. Antes de ir al grano. A través de sus campañas publicitarias, cadenas nacionales y declaraciones de diversos funcionarios y funcionarias, el gobierno salvadoreño trata de crear la percepción de que el presidente Bukele tiene un supuesto liderazgo. Varias veces hemos visto al presidente y sus funcionarias y funcionarios dando órdenes, amenazando, descalificando e insultando a quienes le critican y culpando a los otros órganos de Estado de dejarles sin facultades y sin recursos. También se trata de instalar la idea de que todas esas acciones del presidente y sus funcionarios gozan de un supuesto apoyo de la mayoría de la población y que quienes no están de acuerdo o critican son una minoría que obstaculiza al gobierno y quiere la muerte de la población. ¿Cuáles son las características de un presidente con un liderazgo real? ¿La forma de gobernar del presidente Bukele y sus funcionarias y funcionarios ejerce con liderazgo? ¿Qué implicaciones tiene para la población esa forma de hacer las cosas por parte del gobierno? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Bueno, luego de escuchar nuestra cápsula y primera sección del programa, vamos a comenzar a cuestionar a César. La publicidad del gobierno y los mismos funcionarios del gabinete hablan mucho de lo que es el liderazgo del presidente Bukele, también de un apoyo casi total de la población a todas las acciones del gobierno. Se pinta al presidente como una especie de líder muy capaz que nunca había tenido este país. Te propongo entonces, César, que empecemos aclarando cuáles son las características de un jefe de Estado que lo hacen un líder. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? Para considerar a un jefe de Estado como un líder nacional, hay que fijarse en una serie de aspectos. A mí me parece que, por ejemplo, un aspecto importante tiene que ver con los planes de gobierno. Planes quinquenales, si el gobierno es de 5 años, como es el caso de El Salvador. Hay otros países donde son de 4 años o de 6 años, como México. Presidente, jefe de Estado, debe contar con un plan para su periodo de gobierno. Planes económicos, planes de salud, planes de educación, planes de seguridad. Ese es un aspecto importante y que dichos planes cuenten con el apoyo de amplios sectores de la población, porque para eso sirven, para orientar la política que se va a seguir y concitar el respaldo de la población, de la mayor parte, porque siempre hay un sector de la población en cualquier país que es opositor al gobierno, pero el liderazgo consiste en darle un rumbo al país a través de un plan bien desarrollado, bien hecho y bien explicado y con respaldo popular. También en el caso de nuestro país, por ejemplo, que se presentó esta situación de emergencia por el COVID-19, cuando se presentan situaciones como esa, ya sea por una inundación, una sequía que afecte mucho a la nación, un terremoto, que bueno, no es que lo quejamos, sino que estamos mencionando algunos casos. Un jefe de Estado demuestra su liderazgo cuando conduce la emergencia que se genera con la participación
de la mayoría de la población, de las instituciones, no solo del Estado, sino también organizaciones sociales, sectores empresariales. Es decir, es capaz de ponerse al frente de la emergencia y darle un rumbo al trabajo del Estado y de los diferentes sectores que conforman la vida nacional. Otra característica me parece que tiene que ver con la capacidad de ese jefe de Estado para ser líder, para considerarlo un líder realmente, la capacidad de fortalecer las instituciones públicas, fomentar, digamos, las relaciones internacionales, tener buenas relaciones con otros gobiernos y también al interior del país con otros órganos del Estado y con sectores muy representativos de la vida nacional que no están muchas veces representados en el Estado, como la academia, los grupos empresariales, los sindicatos, las organizaciones campesinas. Fomentar esa buena relación es una tarea, digamos, de un jefe de Estado. Eso no quiere decir que no vaya a tener oposición. Eso no se puede confundir. En países hay lucha de clases. El hecho de que alguien llegue a ser presidente de la República no quiere decir que va a representar los intereses de todo el país. Por ejemplo, el presidente Bukele representa los intereses de un sector empresarial importante. Pero eso no quiere decir que debáis respetar a los sindicatos, que debáis respetar al campesinado, que debáis respetar la academia. No, el liderazgo consiste en concitar el apoyo y el respeto de esas instituciones, o por lo menos tener una capacidad de generar una cierta armonía social y armonía política. Y sobre todo, respetar las funciones de los diferentes órganos del Estado. Me parece que también otra característica tiene que ver con la transparencia y no permitir la corrupción ni cubrir actos ilegales. Ahí te menciono más o menos 4 características que me parecen básicas para determinar si un determinado jefe de Estado es un líder. Y esto es importante señalarlo porque muchas veces alguien en algún país determinado por determinadas circunstancias, es el caso que estamos viendo aquí, una persona puede llegar a ser presidente de la República por muchas razones, pero su capacidad de liderazgo, de conducir, de darle un rumbo al país, de aprobar una política que tenga un rumbo definido y que concite respaldo, se demuestra ya en el ejercicio del poder. Y en el caso particular de nuestro país, en el marco de esta pandemia generada por el COVID-19, se ha podido ver si Nayib Bukele es o no un líder. Porque el líder no es necesariamente el que tiene votos para ganar unas elecciones. Las elecciones se pueden ganar por razones muy diversas. El líder es el que conduce, el que pueda conducir. Entonces hay que medir el liderazgo del presidente actual, Nayib Bukele, a partir, creo yo, de esta característica y seguramente de otras, pero quería hacer este resumen, que es lo que me parece como lo fundamental para definir el liderazgo de un jefe de Estado. Bien, reafirmando un poco lo anterior, un líder, decíamos, tiene planes, conduce con la participación de las personas y las instituciones, tiene liderazgo y ese liderazgo fortalece lo que son las instituciones del Estado y fomenta buenas relaciones, sobre todo con otros órganos. Pero también un líder no permite ni la corrupción ni cubre actos ilegales. Interesante esas características que has mencionado, César, y a partir de esto te pregunto, ¿el presidente Bukele cumple con las características de un líder? Bueno, esta característica que describimos yo no la percibo en el presidente de la República. Lo primero es que el gobierno no tiene planes. Sobre eso ya se ha hablado mucho en el país, ha sido señalado por muchas instituciones, nosotros lo hemos repetido varias veces en este programa y es algo verificable. Aquí no existe un plan quinquenal de desarrollo. En enero de este año, antes de la llegada de la pandemia, el presidente de la República dijo que iba a contratar a un experto de Estados Unidos para que le ayudara a hacer un plan. También le pidió al gabinete económico que le hiciera un plan económico. En este momento no hay plan económico y el presidente ya cumplió más de un año y no hay plan quinquenal. Aquí no hay un plan de salud, ni siquiera hay un plan de salud para enfrentar la pandemia. Todo lo que se ha visto es mucha improvisación y un incremento de los casos de las afectaciones por el COVID-19, incluso de personal de salud.
Han muerto muchos médicos, médicas, enfermeras, mucha contaminación por retraso en la entrega de equipos necesarios para desarrollar su labor, equipos de protección, la definición de los protocolos, etcétera. Tampoco en el país tenemos un plan de educación, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos es un gobierno que improvisa. Y no solo porque llegó esta pandemia, que obviamente esto no estaba previsto, ni se tenían todas las condiciones para enfrentarla. Ha sido un fenómeno internacional, sino que ya se veía la improvisación desde antes. Desde antes ya veíamos un gobierno con un gabinete sin capacidad, sin definición de planes, sin rumbo. La emergencia lo que ha hecho es agravar esta situación. En el marco de la emergencia fue despedida la ministra de Salud. Eso es una señal de un error del presidente de la República en haber nombrado a una persona que no tenía las condiciones para ese cargo. Ya se había visto en enero con la crisis del agua, que involucró al presidente de ANDA y a la ministra de Salud. Entonces, la parte de la planificación yo creo que es un punto muy débil del gobierno. Incluso se cerró la Secretaría de Planificación y se ha estado debilitando el Estado. Otro aspecto que mencionábamos tiene que ver con la capacidad de ponerse al frente en un marco de una catástrofe o de una emergencia como la que tenemos. El presidente Bukele da declaraciones públicas de vez en cuando, hace muchos Twitter, a veces da una rueda de prensa, pero nunca ha definido un rumbo claro para enfrentar esta situación. Ha sido muy criticado por personas expertas, como por ejemplo las personas vinculadas a la academia, ya sea sectores académicos o personas individuales que conocen de esta temática, el colegio médico por ejemplo, y no ha tomado en cuenta la recomendación de ningún sector. Es decir, él no ha sido capaz de lograr consenso ni con los sectores especialistas en el tema de salud, ni con los sectores vinculados a la economía, ya sea la población trabajadora, los sindicatos, los dueños de las empresas, los gremios empresariales. Lo que hemos visto es un presidente como peleado en un constante conflicto con muchos sectores de la vida nacional. Incluso en el comité de emergencia que se creó para el manejo de los 2.000 millones que le aprobó la Asamblea para el endeudamiento, donde entró la UCA, entró la ESEN, una universidad privada, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, la ANEP y FUSADE. Ese comité de emergencia que se creó fue boicoteado por el presidente de la República. Tuvieron que renunciar las personas que integraban ese comité y que lo integraban representando a esas instituciones que son muy reconocidas en la vida nacional, que tienen peso, independientemente de sus posiciones ideológicas. Porque no es lo mismo la ANE, obviamente, que la UCA, por ejemplo. Pero, sin duda, la ANE es un gremio que tiene peso en la vida nacional. Es el gremio de los manejado por los grandes empresarios. Lo mismo FUSADE, que es una fundación vinculada a los sectores oligárquicos. No es que tengamos simpatía por esos sectores, pero se aprobó en el decreto donde se estableció lo del endeudamiento de los 2.000 millones, la creación de ese comité integrado por esas instituciones. El presidente lo juramenta y luego lo bloquea y provoca su renuncia. Entonces, no ha logrado él, Nayib Bukele, como jefe de Estado, concitar apoyos en sectores sociales, sino que es un presidente aislado con su gabinete, al que le da órdenes, ministros que no son deliberantes, que no generan ideas, sino que solo saben decir, sí, lo haré, presidente, lo que el presidente le ordena, que son despidos de gente, no son decisiones que marquen un rumbo en la vida del país, que marquen una tendencia de una determinada política económica o una política social. También le renunció, es importante decirlo, en el marco de la pandemia, el ministro de Hacienda, es decir, la figura más importante de todo el gabinete económico, porque en un país dolarizado, la política fiscal es lo que hay, prácticamente la única política completa, la única herramienta de política económica que se puede utilizar, y es el que maneja la hacienda pública, los recursos. El ministro de Hacienda, ese ministerio maneja el presupuesto nacional, renunció en el marco de la emergencia. Entonces se ve mucha improvisación, incapacidad para aglutinar sectores. Entonces ese rasgo yo creo que también revela a un presidente sin liderazgo. Lo otro es el fortalecimiento del Estado y las buenas relaciones con otros organismos del Estado y con la comunidad internacional. Ahí es peor todavía.
Vemos un presidente conflictuado permanentemente contra la Asamblea Legislativa, en conflicto con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a veces contra toda la Corte Suprema. Vemos un presidente